En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín, Jorgelina? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, acá fotosintetizando en el patio de la productora. Bueno, me parece muy bien. Mándele un abrazo grande al señor Oso y al señor Diego y al señor Leo también, a todos. Serán dados. Un abrazo grande y gracias por invitar porque ustedes estuvieron. Escuche esto, Jorgelina, porque a usted le va a interesar. Los otros días estuvieron los señores, Sí. el señor Diego Pedro, el señor Oso y el señor Juan Doda, toda la gente. Estoy intrigada con el tema de Oso. Con un almuerzo impresionante. ¿A usted le invitaron? No, a mí no. A mí tampoco. A mí no me llamó nadie. Gracias por la invitación, Juancito. Voy a remitir las quejas al departamento pertinente. No puedo ir a firmar el libro de quejas, lo hago públicamente, Juan. Parece muy bien. Seré invitado, la próxima seré invitado. El Oso Gabriel es un fenómeno. Es El Oso Gabriel, un gran camarógrafo que tiene la televisión. ¿Le dicen oso por argentina. chiquito o por grande? No. Por peludo. Por Mire, peludo. mire, también era previsible. En mi paso por Radio Mitre, en Radio Mitre, más precisamente en el programa del señor Jorge Lanata, al Oso Gabriel lo conocen como el Va Ligero. ¿Va ligero? Sí, porque hizo una gira Polémico. con la nata por varios Pensé que era amigo de Fariña. por varios países del mundo, y como a la nata no le gusta armar la valija, ¿quién le armaba la valija? El Oso Gabriel. Así Mirá. es. Polémico, claro, cuando dije el valijero no es Fariña. No, claro, por eso digo, amigo de Sí, Fariña. Fariña no. Cuando me contó la historia yo pensé lo mismo. No, Claro. después me aclararon. No, como a la nata no le gusta hacer la valija, entonces quien le armaba la valija, le acomodaba las cosas, le desarmaba la valija. A mí mucho no me gusta tampoco. ¿Lo puedo llamar al oso? No. Yo creo que por línea privada le paso el teléfono para que le arme. yo creo que el oso puede haber armado una empresa privada, ¿no? Sí, armo valijas a domicilio. Claro, es un buen negocio. Valijasadomicilio.com. Bueno, Juancito, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar del panorama post lluvias en la zona de la provincia de Santa Fe, más precisamente en el sur de esa provincia, Juan. Sí, ahí en la zona de Venado Tuerto. Mira, Martín, les propongo hacer un viaje en el tiempo primero para pensar cómo había empezado la campaña. Sí. Un arranque de campaña que había sido muy alentador, cambio de políticas de por medio a pocos meses atrás, un sector que estaba ávido por retomar las rotaciones y estas políticas se le permitía hacer. Se invertía por entonces en maquinaria, en estructura. Bueno, así se sembraron los cultivos de invierno. Me contaba el asesor Luis Negrucci, que es con quien hablé para armar esta columna ahí de Venado Tuerto, que la campaña de trigo había empezado muy bien. Había 2 o 3 factores. Por un lado, el cambio de ánimo, como decía recién. Por otro lado, la cantidad de agua acumulada, que por entonces era muy buena. Y finalmente, bueno, también había aumentado, como decía recién, la inversión tecnológica. Se fertilizaba más, se usaban más fungicidas para proteger el cultivo de enfermedades. Entonces, como consecuencia de todo esto, se produjo un crecimiento de la superficie de cultivos de fina, sobre todo del trigo, y las condiciones climáticas y las condiciones de arranque permitieron lograr una muy buena media de rendimientos en la zona, que ronda los 5.000 kilos, para una zona que generalmente tiene 3.500 a 4.000 kilos, Martín. A nivel nacional hay que recordar que la producción triguera tuvo ritmo récord también, y anduvo rondando las 15 millones de toneladas, esto es casi un 40% más que las 10,8 millones de toneladas que se recolectaron la campaña pasada. Pero después de la fina vino la gruesa y los cultivos de verano. Sí. A nivel nacional, la superficie de soja tuvo una caída muy poquito, de 4 o 5%, y la superficie que sí creció, como ustedes ya lo vienen hablando, y lo hemos hablado otras veces de esta columna, es la de maíz. Claro. Así se sembraron soja de primera y maíz. Los problemas empezaron al momento de la siembra de la soja de segunda, los problemas del agua, Martín, que vos decías bien al principio. Sí. Ahí en el sur de Santa Fe, en la zona de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, son zonas que sufrieron muchísimo el agua y ustedes lo fueron repasando estos últimos 15, 20 días. Mirá, las consecuencias del agua, de acuerdo a lo que estuve hablando un poco con Luis Negrucci, es que, bueno, la verdad es que todavía es difícil cuantificar el daño y las pérdidas, pero lo que sí se sabe es que hay pérdidas importantes. Hay pérdidas importantes de superficie que no se pudo sembrar o que se estaba sembrada y se perdió, y hay pérdida de alguna superficie que quedó en pie y quedó maltrecha, por así decirlo.
Hubo lotes de soja de segunda, como te decía recién, que no se pudieron resembrar. Fueron muy poquitos los que se pudieron resembrar porque fue justo la fecha que había que sembrar segunda después del trigo, y llovía y llovía y llovía y la lluvia no daba respiro. Sí. ¿Cuánto va a impactar esto en el rendimiento, Martín? Mirá, me decía Luis Negrucci que si bien es difícil, como decía hace un rato, calcular, ellos creen que en algunos lugares es del 30%, en otros del 40%. Para colmo, me decía, los alquileres que habían empezado bastante tranquilos en cuanto a los precios, después se entusiasmaron como los productores, como les contaba al principio, que todo era bueno al comienzo de la campaña, y también resultaron bastante caros, estuvieron a la altura de las campañas en donde se paga mucho por alquiler, con lo cual eso terminó siendo un peso, o va a terminar siendo, cuando se cierre esta campaña, un peso importante. Sí. La buena noticia, Martín, es que si hay alguna buena noticia... Juan, bueno, lo perdimos. Me parece que se cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación telefónica con Juan. Ahí, ahora sí volvimos. Ahora sí volvimos, perdón. Juan. Sí. Te decía, la buena noticia es que los lotes que no sufrieron inundaciones están muy bien, y en algunos se auguran muy buenos rendimientos. Si querés, Martín, lo escuchamos a Negro, que es ahora ahí en la zona de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, que analiza la campaña en kilos y en números. Vamos, lo escuchamos. En el promedio, y cuando pasemos el resumen final con la plata que invirtió el productor por sembrar un lote entero, más la pérdida que haya tenido, y por más que saque muy buenos rendimientos en las zonas más altas o que no han sufrido tanto el tema del agua, creemos que no se va a llegar a compensar el número hoy. Para quien haya alquilado y haya sufrido algún evento con algún porcentaje medio elevado de pérdida, que creo que en nuestra zona son la mayoría de los casos, eso nosotros decimos que el número final, creemos, con los aumentos de costos, tanto de flete, de estructura y logística, el número estamos casi seguros de que no va a cerrar. La realidad es que quien arriende está perdiendo plata. Esto es caso a caso, ambiente por ambiente, ¿no? Hay productores que a lo mejor le tocó un 40 o 50% de pérdida en campo propio y bueno, la va a pasar finito. Aquel que a lo mejor perdió un 15%, bueno, va a dejar de ganar, pero mal no le va a ir, pero es toda menor cantidad de plata que entra al bolsillo del productor. Pues esto se va a ver reflejado a futuro, ¿no? En cuanto a inversiones, a llegar a la campaña que viene, todo esto en la economía argentina. Creemos que para nuestra zona el reflejo de esto va a estar en que se viene un año tranquilo en cuanto a lo económico y a las inversiones. Aquí lo que estaba planteando Luis son las complicaciones económicas, ¿no? El impacto en lo económico que tienen estas inundaciones. Recordando, Juan, que estamos hablando de una provincia como la provincia de Santa Fe, no solamente complicada por esta inundación, sino también por la del año pasado, ¿no? La del otoño del año 2016. Hay muchos productores que todavía no pudieron salir de esa difícil situación y ahora están inmersos en otra inundación. Bueno, justamente Luis Negrucci, el año pasado estaban inundados que se lograron recuperar para el comienzo de esta campaña, se volvieron a inundar de nuevo esta campaña. Sí, es así, hay varias campañas encima de productores golpeados, Martín. Y es interesante lo que él habla del impacto de cómo se siente enseguida en los pueblos, en las ciudades rurales, ¿no? Porque los números no le cierran al productor y obviamente que eso genera menos movimiento económico en pueblos y ciudades del interior. Claro, así como sí se nota cuando sí le cierran, y como me decía Negrucci, a comienzo de campaña se invertía en maquinaria, el productor invertía en estructura, invertía en fertilizante, enseguida se nota ese movimiento. Mira, Martín, para cerrar un poco lo que traté de hablar con Luis Negrucci es de cómo ve él hacia adelante, más allá de la inundación y más allá de esto puntualmente que hablábamos. Lo que él me decía era que los productores tienen que ser muy proactivos, tienen que estar bien arriba de la pelota, porque es una época de números muy finitos, como él decía, y para salir airoso en estas épocas hay que estar muy encima, capacitarse, tratar de averiguar cuáles son las tecnologías más apropiadas para el planteo productivo de cada productor y cada zona, y así poder sacar la cabeza en estas situaciones difíciles. Bien, Juancito, completo el panorama de hoy, el informe en este miércoles 8 de febrero del año 2017, la columna número 42 desde el lote, el panorama luego de las lluvias en el sur de la provincia de Santa Fe. Gracias por todo, abrazo grande, saludos a la familia.
Abrazo grande para todos, me voy preparando ya para la columna 43 y el año de vida de Melo junto a Campo. Así es. Bueno, hoy vamos a tener un festejo organizado así a último momento, Juan, pero prepárese para la semana. Qué feo, se tomó revancha, ¿no? No, un festejo de último momento del cumpleaños. No, perdón, usted no necesita invitación. Usted sabe que yo llamo y digo, hoy a las 9 de la noche nos encontramos en tal lado, usted no necesita invitación. Usted sabe que un lugar en la mesa siempre tiene. En realidad son 3 lugares. Puede ir con Paula y puede ir con Donato si quiere. Claro. Así que bueno, usted está invitado. Muy bien, muchas gracias. Y si no, vaya preparándose para el próximo festejo, el de la semana que viene. Que todavía el segundo año de vida. Todavía no tenemos organizado absolutamente nada, pero algo vamos a organizar. Algo vamos a hacer. Nosotros organizamos todo sobre la marcha, Doda. No como usted que en la productora organizan una semana antes para comprar la carne. Claro, con premeditación y alevosía. Impresionante. Gracias por todo, amigo. Abrazo grande, que sigas bien. Chao. Juan Doda aquí con su columna Desde el Lote, auspiciada por... ¿Qué comemos hoy? Esta pregunta se repite todos los días en millones de lugares. Lo que pocos se preguntan es qué vamos a comer el día de mañana. En Syngenta hacemos todo para que no tengas que hacerte esa pregunta, porque somos una compañía líder en agricultura que ayuda a conservar el agua, la tierra y los ecosistemas. Esto es parte de lo que llamamos The Good Growth Plan, un programa que fomenta la productividad sustentable. Syngenta, hacer una gran compañía es hacer las cosas bien. Melo junto al campo.